Hola, como mencioné en el video anterior, ahora veremos el procedimiento numérico o lo que pasa dentro de ANSYS cuando hacemos el mallado. Primero veremos un ejemplo de mallado como este, en el cual nosotros tomamos nuestro dominio definitivo, ¿cierto? Y lo discretizamos en pequeñas celdas. En este caso tomamos 16 celdas. Lo que hace ANSYS en cierta forma es determinar los dos componentes o nuestras incógnitas, ¿cierto? Teníamos como incógnita los valores de la velocidad y la presión. Pero en este caso lo que va a hacer ANSYS es resolverlo en el centro de la celda. Obviamente voy a realizar estas marcas para que ustedes entiendan a lo que me refiero cuando digo que pasa en el centro de la celda. Lo que hará ANSYS en este caso será tomar el modelo matemático que explicamos en el video anterior, que lo acabo de escribir acá, que es este modelo matemático, y lo va a transformar a un sistema de ecuaciones algebraicas que se va a basar, obviamente, con los valores en el centro de la celda. Lo que hará en esta ecuación algebraica es relacionar los valores vecinos de la velocidad y presión de los centros de cada celda. ¿Cómo los va a relacionar? A través de, no sé, digamos, el valor que tenemos acá con el valor que se encuentra acá. Se van a relacionar a través, por ejemplo, para la ecuación de continuidad, a través de un flujo volumétrico. Cabe destacar que a través de un balance de volumen de control para cada celda es que se puede formar este sistema de ecuaciones algebraicas, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Una vez obtenido este sistema de ecuaciones algebraicas, este sistema se invierte para obtener los valores de velocidad y presión. Con estos valores que acá voy a marcar, con estos valores obtenidos se pueden obtener nuevos valores tales como, no sé, por ejemplo, la distribución de presión en la tubería o la presión en cualquier parte del dominio a través de la interpolación de los centros de cada celda. Por ejemplo, acá acabo de escribir como la tensión constante en la pared, denotado por tau B, ¿cierto? Para ver, por ejemplo, este tau B necesitamos otro tipo de herramientas que las veremos más adelante en el postprocesamiento. Pero claro, a esto me refiero con un esquema básico de entendimiento de cómo vamos desde el modelo matemático a resolver todas las variables que necesitamos o encontrar los valores de las velocidades en Z, en R y la presión en cada celda. En este proceso o cadena de sucesos se puede encontrar normalmente dos tipos de errores. Errores de discretización y errores de linealización. La pregunta, o bueno, les voy a dejar este esquema que vamos a ir viendo paso a paso, pero la idea es que ustedes reconozcan dónde ocurre, digamos, el primer error de discretización y dónde ocurre el segundo error de linealización. En el siguiente diagrama vemos inicialmente que tenemos la forma diferencial de las ecuaciones gobernantes más las condiciones de borde, ¿cierto? La escribí acá como boundary condition. Y de esta forma diferencial podemos transformarla a una forma integral, de igual manera las condiciones de borde, sin producir errores. Por lo tanto, acá voy a escribir sin errores. Que quede claro ese punto. Pero lo que sí produce errores es cuando transformamos de la forma integral las ecuaciones gobernantes a unas ecuaciones algebraicas que se basan a partir del centro de celdas, ¿cierto? Y es aquí donde se produce el primer error de discretización. Ahora, este error de discretización está muy de la mano con el dominio y el mallado que vamos a utilizar, el cual se puede minimizar, por así decirlo, refinando el mallado que se utiliza en ANSYS. Estas ecuaciones algebraicas no son lineales, por lo que al no ser lineales necesitamos linealizarlas. Nuevamente aquí se produce un error y este error, como ya mencioné, es un error de linealización. Este error de linealización es reducido cuando se resuelve iterativamente la ecuación algebraica. Lo que ANSYS hará resolver es iterativamente actualizando la estimación después de cada nueva iteración, que por así decirlo este es nuestro siguiente paso, ¿cierto? Y sabemos que cuando la inestabilidad o los desequilibrios de masa y momento
caen por debajo de una tolerancia, ¿cierto? Uno puede decir que las iteraciones se detengan. Y cuando las iteraciones se detengan y sean convergentes, el error de linealización queda por debajo de una tolerancia, obteniendo así una solución aproximada a las ecuaciones gobernantes y las condiciones de contorno. Debe destacarse que esta solución obtenida tiene un error de linealización. Sí o sí va a tener un error de linealización y un error de discretización. Pero, como dije anteriormente, depende de la malla que hayamos proporcionado en el solver. Vamos a ver dos ejemplos en el siguiente video donde trabajamos con distintos tipos de malla, una malla estructurada y una malla no estructurada, y se van a dar cuenta que la iteración se va a detener en distintos o va a converger en distintas cantidades de iteraciones. En alguna va a tardar más que en la otra, y eso es importante que lo vean a través de, como dije, la disminución del error de discretización. Como mencioné en algunos de los otros videos, primero que todo queremos entender qué es lo que pasa en nuestra simulación, ¿cierto? Y necesitamos entender un poco los resultados que vamos a obtener. Y es por eso que vamos a realizar un pequeño cálculo a mano de todo lo que pasa dentro de esta tubería. Sabemos que el flujo es uniforme a la entrada de la tubería 2D. ¿A qué me refiero con fluido uniforme? Es que tenemos acá un perfil rectangular. Y a medida que el flujo se mueve a través de esta tubería, ¿cierto? Este flujo se va adheriendo a las paredes de esta misma. ¿Por qué digo se va adheriendo? Es porque se van dando cuenta acá, por ejemplo, en la zona de las paredes, que hay una pequeña adhesión. Esta es la llamada condición de non-slip condition, o en español la condición de antideslizante de los flujos, y es por esta razón que el flujo cerca de la pared desacelera por fricción viscosa. Acá existe fricción, ¿cierto? Y si se dan cuenta, en la región en la que se ve afectada por la viscosidad, aumenta a medida que uno avanza a través de la tubería. Toda esta zona amarilla es la zona no viscosa, mientras que lo blanco es la zona viscosa. Esta región, como dije anteriormente, afectada por la viscosidad, la vamos a llamar capa límite, o en inglés boundary layer. Lo voy a escribir acá. Y lo que nosotros vemos acá es como el borde de la capa límite. Fuera de esta capa límite, en esta zona de color amarillo, como dije anteriormente, el flujo aún no ha sido afectado por la viscosidad, por lo que se llama núcleo no viscoso. Si lo vemos de esta manera, el segundo perfil de viscosidad, ¿cierto? Este que está acá, lo voy a marcar con rojo. El flujo está de cierta forma desacelerando, lo que significa que el núcleo no viscoso tiende a acelerar para mantener el mismo flujo másico dentro de la tubería, ¿cierto? No sé si se entiende eso. Finalmente, en este punto que está acá, ambas capas límites de ambas paredes son lo suficientemente grandes que se van a poder mezclar. Y en esta región es donde se produce este perfil parabólico clásico conocido. Y esta región es la llamada región totalmente desarrollada, o la voy a llamar flujo. Bueno, lo voy a llamar totalmente desarrollada. A partir de esta zona, la velocidad del perfil no cambia. Si se dan cuenta, el perfil se mantiene aquí y aquí de la misma manera. Por lo que si nos movemos un par, no sé, de centímetros, la tubería sean todos metros, veremos que aún se mantendrá el perfil parabólico. En otras palabras, si pensamos en un elemento de flujo moviéndose, ¿cierto? A eso me refiero con un elemento de flujo. Moviéndose a través de la tubería, veremos que en esa zona totalmente desarrollada, este se va a mover con una velocidad constante, implicando que la aceleración es igual a 0, ¿cierto? O sea, no tiene aceleración. Si bien nombramos la zona totalmente desarrollada, también existe esta otra zona, ¿cierto? Que es como la zona de desarrollo.
Y en esta zona de desarrollo, el perfil de velocidad cambia de un perfil constante a uno parabólico, por eso se llama zona de desarrollo. Voy a destacar dos puntos solamente en la zona desarrollada. Es que en esta zona desarrollada podemos obtener realmente una solución analítica. Existen comprobaciones y vamos a hacer una pequeña parte. Y en la zona totalmente desarrollada tenemos un perfil parabólico. En la zona en desarrollo o de desarrollo, como ustedes quieren llamarlo, no tenemos una solución analítica, pero se puede predecir el largo de la zona de desarrollo, el cual acá está nombrado como LE y se llama largo de entrada o longitud de entrada, el cual claro, lo podemos llamar LE. Y este valor es el que por el cual el flujo tiene que pasar para transformarse, como dije anteriormente, de un perfil uniforme a uno parabólico. Ahora, tomando valores de la teoría de capa límite, sabemos que hay una relación entre la longitud de entrada y el diámetro de la tubería, el cual es proporcional a un número de Reynolds. Lo voy a escribir acá. LE sobre el diámetro es igual a 0,06 Reynolds. Esto es algo que podemos revisar también en la simulación de ANSYS. De este gráfico final, ¿cierto? Podemos de igual manera predecir cuál es la tendencia que tiene el perfil de velocidad. Dijimos que si a la entrada tenemos 1 metro partido por segundo, asumimos que en el centro de la tubería, al final de la simulación, la velocidad va a ser mayor. La pregunta es, ¿cuán mayor? Si hacemos un gráfico de velocidad sobre la dirección Z y en este caso la velocidad en la dirección Z, sabemos que la velocidad en la línea recta de la tubería es de 1 metro partido por segundo, ¿cierto? El cual va a ir aumentando a través del largo, pero, ¿cierto? Va a llegar un punto cuando alcance la zona totalmente desarrollada en la cual no va a crecer más, ¿cierto? Por lo tanto, se va a mantener constante. Y esto es lo que nosotros también esperamos ver en algún punto de la simulación, encontrar dónde se genera la zona totalmente desarrollada. Lo que vamos a hacer en el próximo video es el desarrollo de la solución analítica en esta zona totalmente desarrollada. Y para eso vamos a rescatar nuevamente las ecuaciones de Navier-Stokes y vamos a trabajar con la solución final o predecir cuál es esta velocidad que nombré acá como mayor. Tiene un valor, ¿cierto? Y eso lo vamos a calcular. Bueno, voy a hacer el desarrollo de la solución analítica en la zona desarrollada. Entonces, sabemos que la ecuación de continuidad está dada por esta ecuación, ¿cierto? En coordenadas polares o cilíndricas. De aquí sabemos que la velocidad axial en la zona desarrollada es constante, por lo que este segundo término, ¿cierto? Debería ser igual a 0. Por esta razón, claro, nos queda solamente este término, implicando que todo este término también tiene que ser igual a 0. Esto significa, en otras palabras, que la velocidad radial no tiene gradiente en la dirección radial, ¿cierto? O sea, la velocidad radial tiene que ser constante. Pero de igual manera es igual a 0 en las paredes, por lo que podemos escribir lo siguiente. BR0, BR, la velocidad radial, es igual a 0. Ahora, la ecuación de momento en la dirección radial, sabiendo que la velocidad radial es igual a 0, podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar algunos términos, ¿cierto? Sabiendo que esto es 0, que todo esto es 0, 0, 0, que no existe, bueno, que la velocidad en z, bueno, acá es 0, por lo tanto todo este término se elimina. Solamente nos queda que la presión P, ¿cierto? Solo depende de las coordenadas axiales, o sea,
directamente podemos decir que P depende solamente de Z. Habíamos dicho anteriormente que dependía de R y Z, pero al hacer igual a 0, solamente podemos decir que depende de la dirección axial. Ahora, si vemos la ecuación de momento en la dirección Z, sabiendo, voy a ocupar otro color, sabiendo que no existe aceleración en la dirección axial, es que podemos eliminar completamente este primer término. Igual sabemos que acá VR es directamente Z, que no hay cambio de la velocidad en este eje, por lo tanto esto es directamente 0, que VR acá es 0 y que no existe, claro, obviamente, como había dicho, que no existe una variación de velocidad en la dirección axial, eliminando así este último término, quedándonos finalmente un balance de la presión y las fuerzas viscosas en la dirección axial, o sea, solamente estos términos. La presión, como dijimos, existe en función de Z, mientras que este segundo término, este que está acá, en función del radio, lo que implica que cada uno de los términos dentro del paréntesis debe ser constante. Al ser una constante, al integrarlo podemos obtener el perfil parabólico que estamos buscando. Por lo tanto, solamente, en otras palabras, nos queda esta ecuación. Debido a que esta gradiente de presión es constante en la dirección axial, implica que obtendremos una variación lineal. Sabiendo así que la presión disminuirá, bueno, eso es lo que nos indica, ¿cierto? Que la presión va a disminuir en dirección del flujo, debido a que la presión a la entrada debe ser mayor a la presión de salida, prediciendo así que la presión va a disminuir. Si graficamos esto, en otras palabras, lo que puedo decir es que la relación es así. Para Z igual 0, ¿cierto? La posición en la entrada de la tubería la presión es mayor, mientras que a la salida o en ZN la presión va a ser menor. Como nota final, debo destacar que el solver de Fluent mantendrá todos estos términos que nosotros eliminamos, pero al final de la simulación se dan cuenta que, claro, el efecto de ello es bastante insignificante. A partir de todas estas ecuaciones no voy a hacer la derivación del resultado final, pero la solución analítica es que obtenemos el perfil parabólico, ¿cierto? El cual está dado por la siguiente ecuación. Dice que la velocidad en Z sobre la velocidad al medio de la tubería es igual 2 veces 1 menos relación de radios al cuadrado. En la parte izquierda tenemos la velocidad axial normalizada con la velocidad media, como mencioné. Y en la parte derecha lo que tenemos acá es la relación de los radios al cuadrado. Y en este punto donde se forma la parábola, ¿cierto? Digamos que, ¿qué pasa si el radio es igual a 0? Si el radio es igual a 0, este término de acá queda en 0, por lo tanto va a quedar 2, implicando que la velocidad en Z va a ser 2 veces la velocidad media. En nuestro caso, habíamos dicho que la velocidad media de entrada era 1 metro por segundo, implicando que la velocidad en Z para R igual 0, o sea, en el centro de la tubería, es igual a 2 metros partido por segundo. De igual manera, la solución analítica nos entrega un coeficiente de fricción en la pared. No solamente este coeficiente parabólico, sino un coeficiente de fricción que veremos igual más adelante a la hora de determinar la distancia mínima de la pared. CF está dado por esta tensión en la pared, un medio de ρ velocidad al cuadrado. Claro, como dije, tau v es la fricción por unidades de área, el cual quizá en algún momento lo han visto, igual lo voy a mencionar más adelante, es la variación de UZ sobre R en la pared.
Y esta expresión, claro, el CF se encuentra normalizado por la presión dinámica, ¿cierto? La densidad por la velocidad al cuadrado. Y para un caso laminar, lo voy a destacar acá, lo vamos a ver más adelante sí o sí con el solver online, o bueno, con la calculadora online, pero CF puede denotarse como 16 sobre el número de Reynolds. Luego lo vamos a comprobar, pero estas son ecuaciones que nos interesan por ahora. Con eso terminamos el video 4 y nos vemos en el siguiente video, donde vamos a trabajar directamente con dos mallados y vamos a ver hartas fórmulas que son bastante interesantes, sobre todo para determinar la diferencia o la altura de esta I+ para la primera celda, y trabajaremos con los mallados estructurados y no estructurados para diferentes números de Reynolds. Así que nos vemos en el próximo video.